Sí, no sé si Yo lo hacía en sería Madrid, yo capaz lo hacía de pronunciar Madrid, el apellido. ese hombre, ¿no? Él es miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Ah, pues a lo mejor por eso. Y viajará mucho entre Madrid y y Gran Canaria. Vale. Bueno, y bien, lo del Congreso, porque es que he leído que a lo mejor te apetecía más el Senado. No, a ver, lo que yo he dicho es que la verdad es que el Senado es una plaza que me gustaba, me gusta y me gustaba en el hecho de que ya lo conozco, he hecho 2 campañas y creo que es un sitio importante para defender los intereses de la isla de Lanzarote y La Graciosa, pero la verdad es que estoy contenta y agradecida de que mi partido haya contado conmigo para el número 3 en el Congreso y para el número 3 en la lista del Cabildo de Lanzarote. Entonces la verdad que contenta, agradecida al partido y deseando obtener los mejores resultados para trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de la isla. ¿Y has probado a comprar ciegos que terminen ¿A comprar qué? ciegos que terminen en 3? Porque a lo mejor es una señal. El 3, A lo el mejor 3 va a ser, en estas elecciones yo creo que el 3 va a ser el número del Partido Socialista. Pues Pedro Viera está en el 3, Por eso lo digo. en la lista regional, y yo no sé, la Lucía verdad que no sé Olga. quién alguien Y a lleva lo mejor quedan en las elecciones el locales tercero, ¿no? terceros. Como el chiste del caballo, ¿no? Que también puede ser una noticia. Lucía Olga Tejera también está en la lista al Parlamento por la circunscripción insular, por eso digo que el número 3 va a ser un número bonito. Oye, lo de la lista regional va a ser una incógnita. De momento nadie, no sabemos cómo va a parar esto. No sabemos si 3 es un buen número o es un número fatal o si... Porque eso va Tiene pinta, para quien esté, tiene pinta de no ser muy bueno, ¿no? de no ser muy bueno El 3, hombre, pues si son 9 escaños y hay que repartirlo entre los partidos que hay, si te colocas el tercero ya está, Sí, hombre, estás pero apuntando alto, ¿no? parece Así claro que- que coalición PP y PSOE se van a repartir bastantes, Ciudadanos igual también, De la lista regional. de la regional, ¿no? Hombre, lo que se dice y los datos que ponen es que tanto el PSOE como coalición pueden sacar 2. 2. O sea, como Sí, pueden en sacar la 2, lista- significa como mucho. ¿Qué? Sí, no, bueno, a mí Son lo que me 9. dicen, a mí lo que, es claro, que Son son 9, 9. A mí lo que me dicen Son es 9, que- claro. Ya sumas claro, 4, solamente con 2 partidos sumas 4, con Sí. uno que saque el PP, con uno que saque Ciudadanos, son 6. No, pero lo que dicen es decir, 2 y 2 por cada, después hay encuestas que te dicen 3 y 3, tanto coalición como el Partido Socialista, y a partir de ahí tienes que repartir uno entre Partido Popular, Podemos y Ciudadanos. Y está bailando Nueva Canarias e inclusive Vox. ¿Tú crees que Nueva Canarias y Vox a lo mejor no sacan? Se lo van a jugar al final. Mira, y, en, tú- y en ese juego, si todos- juego entrará a subir a uno más, pues no sé si coalición, si PSOE, Si todos si el sacarían, Partido Popular, si Podemos. como diría un Ahí vasco, está. si todos sacarían 1, sería coalición 1, PP 1, PSOE 1, No, Podemos... tú ponle 2 a coalición y al Bueno, PSOE. vamos a empezar por uno primero, pero si sacaran 1 coalición, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, parece claro que estos 5 sacarían 1. Ya son 5. Nueva Canarias y saca 1, 6. O sea, hay 3 por ahí a repartir, digamos, ¿no? A repartir para el segundo. Sí, pero estamos hablando de que quien va a sacar más, como lo está diciendo Claro, el que- compañero, es más implantación. O sea, los partidos tienen una implantación a nivel de Canarias o a nivel del Estado. Los otros partidos, yo creo que a lo mejor tienen algunas islas que son fuertes, pero en otras ni existen. O sea, va a ser difícil. Yo creo Y que luego, va a claro, repartirse entre... hay partidos ahí que han hecho encaje de bolillos para no sacar en la lista regional a alguien de Gran Canaria que no cae muy bien en Tenerife, o de Tenerife que no cae muy bien en Gran Canaria. O saca que vive en Gran Canaria y está casado en Tenerife. Es tremendo, ¿eh? Lo de la lista regional también, ¿no? No, y que ves más o menos cuando un partido de nosotros iba a poner a su líder de cabeza en la lista autonómica, es que no lo tiene tan claro, ¿no? Que es lo que Nueva le ha Canarias, pasado a por Nueva ejemplo. Canarias con Román Rodríguez, que dice que un Mirlo Blanco en Tenerife era el titular que salía hasta el fin de semana. O sea, alguien de Tenerife y entiendo yo que... E incluso Noemí Santana tampoco parece que vaya a ir de cabeza de lista. No, tampoco. ¿No? Es verdad que tiene que ver con el tema de las confluencias con Si Se Puede en Tenerife, que parece que le van a ceder el primer puesto a Si Se Puede en Tenerife. Pero ¿Allí van a poder confluir tan lejos? en Tenerife parece que sí. Aquí. En Tenerife, por lo visto, sí. Sí, ¿no? En Tenerife, sí. Bueno, pues será toda una aventura esta de la lista regional, a ver qué sale y a ver si se queda o no se queda, porque luego tendremos 4 años para legislar, ¿no?, nuestra propia ley electoral, se supone, porque ahora nos hemos apuntado porque no había tiempo a lo que marca no sé cómo se llama, la figura legal del Estatuto de Autonomía, ¿no? Es decir, si no tienen una ley, aplican esta, ¿no? Y aplicamos esta. Y ahora habrá que desarrollar una, ¿o no?
Sí, exactamente. Sí, ¿no? Ya, pero eso ya lleva un gran debate, ¿no? Porque Pues si hemos pasado toda esta legislatura para incluir en el Estatuto de Autonomía una reforma muy parcial que tiene que ver solamente con los topes, que yo de Disposición adicional, sí. una disposición adicional, pues no sabía la figura con la que había entrado al Estatuto, pero que yo de lo de los topes sí me alegro porque va a permitir que haya un Parlamento en principio posiblemente más plural y con sobre todo el tema de la representación de las islas, ¿no? Esto de la lista autonómica, no sé hasta qué punto puede restar peso. Es que claro, que lo hemos debatido ya otras veces, ¿no? Lo del peso de las islas no capitalinas dentro del Parlamento, que efectivamente, desde el punto de vista estrictamente proporcional, le resta, pero luego no es menos cierto que el peso específico ha sido poco porque casi siempre los diputados terminan respondiendo a los intereses de las islas más que de la isla, ¿no? Y también y luego también para poder rebasar los topes, ¿no? Porque es que si no rebasas los topes insulares, así que la estructura autonómica se sobrepone mucho a la insular. Yo lo vengo diciendo desde hace muy bien de tiempo, cuando empezaron a manosear todo esto de la triple paridad y tal, que lo que había que hacer es garantizarnos esto en una ley intocable, de esas que en el Parlamento solo pueden tocar 3/5 o algo así, que Lanzarote reciba el X%, no sé cuál, pero hay fórmulas para calcularlo, fijo, cada 1 de enero. Y después vamos negociando otras cosas, ¿no? Pero que cada 1 de enero, independientemente de quién esté en Tenerife, sean 4, 6, 8 o ninguno, nos ingresen un pico. A ver, sí y no, porque ¿y por qué te tienen que ingresar una cantidad fija si realmente lo que necesitas es un poco más para ingresar, no sé, para sanidad, para educación? Es Claro, decir, yo no tengo ahí sería la política esa duda, ya, sí, ahí pero entra la yo política. sí, pero yo tengo esa duda de por qué hay que tener un porcentaje claro sobre lo que te tienes que recibir. Yo creo que lo que tienes que recibir Pues porque es aportamos en algo función- también, ¿no? Sí, sí, no, claro. Y porque Y más que yo, claro. más que yo nadie. Pero que sí es verdad que es complicado establecer esos baremos de te mereces tanto dinero. Es decir, ¿por qué? Si a lo mejor la sanidad en el Hierro cuesta más que la sanidad en Lanzarote o que en Las Palmas. Es decir, al final es una cuestión de necesidad. Lo que prima aquí es la cantidad de políticos, a lo mejor, pues no tan brillantes en sus aclaraciones o no tan brillantes en la forma de gestionar los fondos. Eso es lo que Sí, ocurre. pero mientras que vemos tengamos o hay que un no tengamos 30% de políticos, corrupción. pero mientras tengamos o no Sí, tengamos ya, políticos lo que pasa brillantes, es que hace falta mientras más tanto, sí, sí. No, pero tiene que afloja. haber- No, no, no tiene te que quito tu haber, parte, no te quito tu parte de razón, ¿eh? Porque Si es yo que no si, sé, yo no si lo te- fiamos pero a la es brillantez de los complicado. políticos, tiene que haber medidas correctoras, ¿no? A esas ya deficiencias o malos vicios que hay al ser humano y también en los partidos políticos. Entonces, yo creo que se puede jugar con las dos cosas, ¿no? Una cuantía fija Y luego hacer política. Pero es que ejemplos hay montones, es decir, en el mismo campo educativo donde yo me muevo, pues se hace el reparto también, por ejemplo, cuando repartes tú el dinero, pues no recibe lo mismo el Colegio Hey de San Bartolomé que la Escuela Unitaria de Tiagua. Es decir, ¿por qué? Porque se hace pues, según grupos escolares, ¿no? Según niños. Pues aquí lo que estaba planteando Jaime más o menos esa idea, es decir, oye, según población hay una cuantía fija que, porque a lo mejor después también se puede variar según la población vaya creciendo en un sitio y en otro. a partir de ahí negociamos, ¿no? Exacto, y después de ahí variables que ahí sí estoy de acuerdo con Benjamín en el sentido de que puede haber un momento en la historia donde, oye, haya una catástrofe en cualquiera de las islas, o haya un suceso, o haya cualquier deficiencia que obligue de que, oye, ahora todos con La Gomera, pues todos con La Gomera, ¿no? Entonces, eso yo creo que se puede jugar con las dos, cuantía está fija claro. y cuantía variable, ¿no? Bueno, hoy la actualidad ha estado en el Puente de las Bolas y desde allí recorrido hasta el Cabildo, donde se ha leído un manifiesto. Es una huelga estudiantil en solidaridad con el movimiento impulsado por una piba de 16 años sueca, Greta Thunberg, con un movimiento llamado Fridays for Futures, que la chinija pues salía todos los viernes por la mañana del instituto, bueno, ya no iba, y se ponía frente al Parlamento sueco, se ponía y se pone frente al Parlamento sueco con una pancarta que pone en sueco huelga por el cambio climático. Y hoy se han unido aquí un montón de pibes y de pibas, ¿no? Anigona quería comentar esta cuestión y es profesora de instituto, pero bueno, Sí. supongo que habrás celebrado que hoy no haya ido ni Dios a clase, o no, nada, no sé, porque ahí te pilla... No. Ella los viernes no tiene, ¿no? Exacto. Ah, Yo los bueno. viernes no tengo. Por eso estoy aquí. mira, vale. No, pero yo tengo una hija en edad de instituto y obviamente pues me ha comentado si podía hacer huelga y yo lo único en estos casos, lo único que le he dicho es infórmate, tienes que saber por qué se hace la huelga y si coincide lo que te has informado con lo que tú piensas, Pues a él. para adelante. Claro.
Claro que sí. No, la verdad que felicitar a esta chica sueca y a todos los estudiantes de Lanzarote y del resto de España que se están movilizando por cambiar esta realidad. Una realidad que no es nueva, sino que la estamos viendo el proceso de cómo ha ido cambiando el clima en el planeta Tierra y los efectos que está teniendo. Y no somos capaces de afrontarlo con políticas reales, o sea, sí es verdad que han habido mejoras, pero luego cuando hay que tomar decisiones de bajar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, hay muchísimos países que se echan para atrás, ¿no? Y ahí los políticos tenemos la función de regular para que eso sea posible. Y solamente puedo mirar en este caso hacia el Gobierno de Canarias, que tenía una oficina del cambio, un observatorio del cambio climático que crear en Lanzarote, por el que todavía estamos esperando. Llevamos años esperando por esa promesa incumplida. Y ya nos lo dicen, ya lo sabíamos, pero las nuevas generaciones nos lo están recordando, porque claro, ¿qué planeta les vamos a dejar a ellos? Entonces, ellos se están preocupando por su futuro que tendríamos que solucionar nosotros. Y ahí el Gobierno de Canarias ha fallado, pues porque ese observatorio del cambio climático que tenía que estar creado, que iba a dar respuesta a los problemas asociados que vamos a tener, van a haber muchísimos inmigrantes climáticos. O sea, hay islas en el mundo que van a desaparecer debajo del nivel del mar y estamos mirando hacia otro lado. Y nuestro Gobierno, en este caso el de Canarias, no está actuando como debería. Pero hay una pancarta muy buena, que dice, ¿para qué voy a estudiar si no va a haber futuro? Bueno, pues mejor que estudie y ese poco futuro. Sí, por si acaso en el corto plazo, porque ahí quisiera corregir a Ariagona. Yo creo que el Gobierno canadiense tiene esa oficina del tema climático. ¿Dónde está que queremos ir? No está. ¿El Gobierno de Canarias? El hombre no está en Lanzarote. Nos dijeron que iba a estar aquí, no sí, sé yo si luego ha habido cambio. No, pero existe. Sí, y hay unas personas. Iban a ponerla en la casa de la calle Fajardo, pero como todavía no han acabado las obras. No, pues, allí lo que iba es el Museo Arqueológico. Esa oficina, por eso. Ese observatorio, No enrede, ¿eh? ese observatorio no está en marcha. Tuvieron un montón de problemas para aprobar el reglamento. Ya es una promesa incumplida de mucho tiempo y no tienen ninguna política, ninguna línea de actuación que estén haciendo Pues algo. yo no sé si buscarlo ahora aquí en Google, pero es decir, No, el lo que Gobierno de creo que Canarias fue una especie tiene de un observatorio del cambio climático ¿Qué? a nivel de Canarias. A nivel de cada isla, no. Es decir, No, ese observatorio hay cabildos que se han impulsado, o algunos en esa línea, pero yo sé que también el Cabildo de Lanzarote tenía esa idea. La verdad Sí, que no sé exactamente por qué no se ha yo hecho. cuando era la consejera de Energía en el Cabildo Insular de Lanzarote. Pero Exacto. Pero ese observatorio... Pero que a nivel de Gobierno canadiense existe la diagonal, ¿no? ¿Sabes? Que no existe, Pero que no existe a nivel de Cabildo de Lanzarote. Sí, estoy de acuerdo contigo, no existe. Estaba la idea. A ver, voy a explicarme mejor. Ese observatorio del cambio climático fue una promesa del Gobierno de Canarias de que iba a estar en Lanzarote. No está en Lanzarote. Han constituido un observatorio del cambio climático que no hace nada. Es una figura en un papel ahí, pero no está desarrollando ninguna política contra el cambio climático en Canarias, ni ninguna medida de actuación o paliación de los efectos que vamos a tener. O sea, no está funcionando. Que lo hayan puesto en el papel, está en el papel. ¿Que funcione? No. Ahí... Ha quedado en una reunión que yo recuerde que celebraron, además ni siquiera en Lanzarote, sino una especie de comisión presidida por el presidente del gobierno, pero ni tiene un reglamento para poder funcionar, ni tiene una estructura, y además, en lo que a nosotros nos toca concretamente, que es Lanzarote, bueno, además con unas críticas fuertes de quien lo impulsó, o sea, del personal técnico que lo impulsó. Recuerdo que sí que el navío que lo habían contratado para ponerlo en marcha terminó dimitiendo y poniendo sobre la mesa la falta de compromiso del gobierno de Canarias con el tema del cambio climático. Pero volviendo al tema al asunto del piberío que estaba hoy en Arrecife y en otros muchos lugares del mundo, a mí me satisface. Hoy la verdad que ha sido un día de chiquillos porque tuvimos el debate escolar que celebra el Parlamento de Canarias y que tiene una fase insular que se hace en los cabildos, y demostraron una vez más el tema era la globalización, que tiene mucho que ver. O sea, si no tuviésemos, o sea, el mundo global, uno de los grandes retos que tiene es el asunto del cambio climático. Supieron como cada año darnos un repaso, o sea, defenderlo con maestría, con capacidad, y más allá de eso además es una actividad didáctica muy interesante. Y yo creo que después salíamos, ¿no?, a las afueras del cabildo porque terminaba allí la concentración y veíamos, pues uno mismo pues hasta se emociona, ¿no?, de ver a tanta gente joven comprometida por una causa como esta. Porque había bastantes chicos y chicas. Digo porque muchas veces tenemos una imagen, casi todas las generaciones que vamos cumpliendo años, un poco negativa de los que van viniendo, simplemente a veces por simple diferencia generacional, ¿no? Y ahí nos damos cuenta cómo, aunque sea con temáticas distintas, obviamente el cambio climático no comprometía tanto a mi generación ni a las anteriores, pero sí les compromete a ellos, tienen ese compromiso. Y efectivamente,
si un problema tiene ahora mismo el planeta Tierra es ese, porque es que a veces nos fijamos en los problemas concretos, decimos, ay, que hay muchos migrantes. Claro, pero es que muchos de esos migrantes están expulsados de sus países porque crece la desertización y no pueden cultivar lo que siempre ha sido su terreno. Es que hay guerras, es que las guerras es porque cada vez hay menos recursos que tiene que ver con todo esto, es que hay hambrunas, es que hay sequía. Es decir, la cuestión de dónde tiramos la basura o de cuántas veces cogemos el coche o utilizamos otro tipo de transporte, al final termina afectando a esas cosas que son del día a día. Y que los pibes sean capaces de tener esa visión global e ir a asuntos que efectivamente son globales y que comprometen su futuro y el del planeta, a mí me parece súper importante. Bueno, Sí, el otro día en la manifestación también del 8M, aunque hay una cosa en común, no tiene nada que ver el 8M con el cambio climático, pero sí la juventud, mogollón de jóvenes en esa manifestación del 8M, y eso en esta época en la que frivolizamos o tenemos muy mala imagen de los jóvenes por tantísimas distracciones que hay, por no sé qué, por los móviles y no sé cuánto, no sé qué, pues oye, están respondiendo. No, estaban Sí, todos sacando la para verdad el que sí. Instagram, o sea, es verdad, es que claro, que la realidad, o sea, que estén pendientes de las redes sociales no quita para que a veces esas mismas redes permitan que haya movimientos globales como este del Friday, ¿cómo se llama? El Friday for Change. Futures. Oh, for Future. Sí, no, y en la línea de lo que decía Tomás, ¿no? Es decir, hoy hemos estado pues siendo jurados en un concurso de debate escolar que fue magnífico y estuvo estupendo, viendo el nivel que tienen los niños y la capacidad de argumentación que tienen y la capacidad de, pues, bueno, de poner sus datos encima de la mesa y contrarrestar con el que tiene delante, que muchas veces hasta lo hacen mejor que algunos plenos de ayuntamientos e inclusive hasta los cabildos del Cabildo de Lanzarote y otros cabildos por Canarias. Y lo que hablaba Tomás también, es decir, yo creo que tenemos esa percepción, que a mí también me tocó vivir cuando era más joven, como que estamos despreocupados, como que la gente joven está un poco aislada y que no participa y que no arrima el hombro para intentar cambiar esta sociedad, o por lo menos intentar mejorarla, no cambiarla, sino mejorarla. Y vemos como hay movimientos en los que pues muchas veces se suelta la PlayStation, se suelta Instagram y salen a la calle a intentar pues reivindicar e intentar mejorar aquel espacio en el que viven, ¿no? Y sobre todo algo tan complicado como es sostener el planeta, es decir, esa idea efímera que está en el aire, que no la tocamos, que es intangible, que no sabemos dónde está, pero que sí somos capaces de salir a la calle, que la juventud es capaz de salir a la calle a protestar por algo que en el futuro pues nos estamos jugando mucho, ¿no? Así es. Bueno, pues quería decir lo del 8M porque también me llamó muchísimo la atención. Creo que tú estabas en la manifestación, todos estábamos. Y eso tiene de... Lo muchos chicos del también. 8M, si me estás diciendo la manifestación, Hace pues una semana, sí. tiene doble mérito, ¿no? Porque es por la tarde, ¿no? Es decir, que a veces es por la mañana, pues... a lo mejor los chicos, pues, sí, en un como alto porcentaje Arias está y yo concienciado sabemos, y no- pues no, el no ir a clase, que siempre te encuentras, porque igual yo me acuerdo en mi generación que había gente que iba por ir, ¿no? Y más va a una fiesta que realmente por los motivos. Pero el que vayan por la tarde y en esa concentración, manifestación de los YM, pues la verdad que me alegra bastante porque, oye, eso sí es un compromiso, ¿no? Porque ya no estás obligado porque estás en horario escolar, Y aquí en sino que has Canarias ido tocó- voluntariamente, ¿no? Aquí en Canarias tocó además entre entierro de la sardina y fin de todo, semana sí. de Y piñata, bueno, que y- parece que no. Exacto. O sea, que siempre hablamos de, no, es que no, parece que coincide con carnavales. y aquí Aquí lo- parece que los carnavales o la playa nos aleja Y de un todo. viernes, Y mira, por la tarde, viernes por la tarde. que ya la moto está No, no, y preparando en- para salir por la noche. Y en o estás Arrecife, otra que aquí cosa. los que hemos pasado más ITV, que son Juan Antonio y yo, Bueno, podemos yo creo que te mencionas tú, Jaime, y... igual No, no, sí, pero es que sí, estamos las por ahí, ¿no? manifestaciones en Lanzarote Sí. eran frustrantes la inmensa mayoría de las veces, ¿no? Como que vas a una manifestación no iba ni Dios, una concentración. Éramos tres o y ya de cuatro. último parece que nos hemos acostumbrado a movilizarnos bastante más. Bueno, y también las manifestaciones contra el petróleo fueron importantes. Sí, contra sí, las sí, profesiones ha habido petrolíferas. históricas, yo creo, ha sido la de Ni una cama más y todo aquel movimiento de foro de Lanzarote y de parar la destrucción de la isla a principios de la década, las del petróleo a finales de esa misma década, ¿no? Bueno, ya era entre 2012 y 2009. Y hay una anterior aproximadamente. también, ¿no? Y luego esto, que es un fenómeno más global, pero que fíjense que una cosa y la otra son globales y son locales, ¿no? Es decir, porque la violencia de género la hemos sufrido, obviamente, en nuestra violencia, y todas las formas de machismo y de patriarcado que existe, y luego lo otro, pues el petróleo está directamente relacionado con esto que estamos
estamos hablando del cambio climático, es decir, el transitar hacia energías más limpias, o el modelo de desarrollo que queremos, si queremos cargarnos un territorio pequeñito insular en poco tiempo. Y hubo una intermedia que fue el impasse entre el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, también salió muchísima gente. Sí, sí. No, y te decía una anterior también, mucho anterior a esas, que es en 1978, que es lo del Cruz del Mar. El Cruz del Mar. Sí, bueno, y bueno, el conflicto Sardinal también, posteriormente, también Correcto. hubo movilización. Sí que ha habido, pero luego, cada vez que se llamaba a alguien, no, las manifestaciones no eran las nuestras. Bueno, vallas del geoparque. El Cabildo ha instalado unas vallas en los márgenes de las carreteras, anunciando que somos geoparque, y la Fundación José Manrique ha dicho que esto va en contra de los principios que nos habíamos autoimpuesto, de la filosofía de Manrique, etcétera, etcétera, del plan insular de ordenación, hasta de la propia normativa de tráfico, de carreteras y tal. Y Tomás ha escrito que somos geoparque precisamente porque no tenemos vallas. Claro. O algo así. O como diría Manny Manuel, que además con esta camisa que hace como brillo, pero qué necesidad, ¿no? Pero qué necesidad. Pero yendo ya a lo serio, efectivamente, o sea, si somos geoparque, aparte por la naturaleza geológica de esta isla, ¿no? Que es un lugar magnífico para la experimentación y tal, es también por cómo esta sociedad ha sabido conservar ese elemento geológico y presentarlo en forma de paisaje, es decir, cómo lo hemos mejorado continuamente. Cuando digo nosotros me refiero a esta isla a lo largo de las diferentes generaciones, es decir, cómo hemos sido capaces de además hacer vida, ¿no? Como puede ser la jeria, como puede ser los diferentes tipos de agricultura en arenados, etcétera, de elementos geológicos, porque además el otro día presentaban precisamente que venían también jóvenes en este caso eran niños de colegios, ¿no? A una iniciativa que se llamaba Conoce tu Cabildo, y se presentaba lo que es la Reserva de la Biosfera y lo que es el geoparque. Y para que sea geoparque está la parte puramente ambiental, natural, biológica, en este caso geológica, ¿no? Pero también el elemento humano, las culturas, o sea, cómo el ser humano interacciona con eso, ¿no? Y uno de nuestros rasgos, de nuestras señas de identidad, como bien ha dicho la Fundación César Manrique, impulsado por personas inteligentes y con capacidad de futuro, como ha sido César Manrique en la historia de Lanzarote, era precisamente eso, la de mostrar nuestro paisaje sin vallas. Y que estemos poniendo vallas para señalizar que usted está viendo un paisaje y de paso me lo cargo un poquito, es que es de una mente tan... Yo no sé quién hace las vallas, si sacan algún negocio con esto, es decir, no termino de entender qué se saca con esto. Y me alegro de que la reacción haya sido no solamente de la Fundación, sino que ayer se compartía a través de las redes y me parecía que era de las noticias más compartidas y más, es decir, que más asumimos como propias, ¿no? Y ojalá les llegue a quien le tiene que llegar en este caso, o nos queda creo que un pleno, no sé si dos, en lo que queda de legislatura, que lleguemos a un acuerdo unánime de que quitemos esto. O sea, hay cosas en las que Lanzarote ha llegado a consensos positivos y buenos para esta isla, como es eliminar este tipo de artefactos en el paisaje. En todo caso, si queremos anunciar que somos geoparque, lo podemos hacer de otra forma más imaginativa. Desde por ejemplo, luego. como se ha anunciado aquí cuando llegas a un municipio, pues con esos muros de piedra y las letras. Integrado. Sí, mira, Integrado en el entorno. Por ejemplo, somos Reserva de la Biosfera. te respeto que eres la 3 en todo. Somos Reserva de la Biosfera y no tenemos vallas que digan está usted en una Reserva de la Biosfera. Lo ponen en el aeropuerto No, sí. cuando llegas donde las maletas. No. Vale, Si vete por quieres, sitio, por ya eso está, ya por está, Reserva de dentro de las maletas. Sí, Pero en el Reserva de la aeropuerto sí Biosfera. hay una valla de esas. Ah, no, en el con- aeropuerto hay de todo. En el aeropuerto aquello parece un Yo creo- casino. No, está hablando de... Sí. Perdona que modere, pero la chica la interrumpí yo. Además que no están siguiendo el planeamiento insular, o sea, no permiten poner vallas en suelo rústico y esas vallas están por las carreteras. O sea, si tú tienes un ordenamiento insular, pues respétalo por lo menos, es que es una cosa increíble. Desde luego, además de lo que afea al paisaje. Sí, sí. Yo creo que, es decir, Tomás que está a mi izquierda y yo que estoy a su derecha, ¿no? Que somos, pues, que pertenecemos a dos partidos en los que son totalmente diferentes y antagonistas y que no tenemos nada que ver. Yo creo que aquí Bueno, yo creo que los dos luchan por el 8M y contra el cambio Sí, climático, sí, ¿no? no, sin duda, no. Solo estoy diciendo que, es decir, que a mí me puedes decir que soy un poco pues de centro derecha, de izquierda, es decir, yo creo que todo lanzaroteño, todo conejero, tenemos una premisa que es la de querer nuestro patrimonio, que es el territorio. Es decir, y todos pues tenemos en nuestra sangre ese amor por el territorio de Lanzarote y no queremos pues como en Tenerife, ¿no? Que hay hoteles en barrancos y etcétera, etcétera. Y este tipo de cosas pues al final va manchando o va machacando, perdón, la identidad que tenemos y que poseemos todos, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a integrar aquellas cosas que queremos poner. Si te vas, por ejemplo, a Gran Canaria y subes arriba,
tú ves como las vallas están cubiertas con madera, es decir, no son vallas de aluminio normales, sino que están, es decir, hay una integración. Subiendo al Teide, subes al Teide y los subiendo al Teide, quitamiedos, efectivamente, los quitamiedos son troncos de madera. En Gran Canaria, es decir, y oye, pues tendremos que habituarnos y hacer cosas que hagan que se respete más el medio o que se integren mejor. Y estas vallas, pues evidentemente, pues hacen todo lo contrario. Y cuando sale la Fundación diciendo esto, yo creo que hay muchísimos partidos, como es Coalición Canaria, o otros partidos en su época, como era el PIL, que siempre confrontaban contra la Fundación por intentar crear esa batalla entre la Fundación y la derecha o algo así. Es decir, yo creo que se equivocan totalmente, porque creo que el mensaje de la Fundación es simplemente de que respetemos nuestro paisaje, es decir, que lo mantengamos. Yo creo que la Fundación haría mal si no lo dijera, ¿no? En todo caso. No, pero yo creo que muchas veces la criminalizan por decir cosas que todos sentimos, y no debería de ser así. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo, ¿no? con las intervenciones, ¿no? A veces tenemos que distinguir entre señalizar y publicitar, ¿no? El tema de un geoparque no hace falta, no es una empresa para que se le publicite, ¿no? Pero sí tenemos que señalizarlo, ¿no? Entonces sí, y eso es lo que hay que estudiar en determinados sitios, ¿no? Que es lo que, y para eso tenemos técnicos en el Cabildo que lo pueden ver, desde Medio Ambiente, Patrimonio Histórico o Reserva de la Biosfera, pues cogiendo ese plan insular de ordenación del territorio y lo que dice, y también la estrategia de Reserva de la Biosfera, ¿no? Que hay una estrategia, pues ver cómo señalizar, porque por ejemplo los senderos se señalizan, ¿no? Tú ves unos paneles y tal, pero están de una forma, que estoy de acuerdo contigo, Jaime, integrada, es decir, tienes que integrarlo en el paisaje, lo que no puede hacer es que lo principal sea el cartel, lo principal es el paisaje, ¿no? Entonces por tanto tiene que pasar desapercibido, ¿no? Entonces Cuervo, una cosa es señalizar, los paneles son exacto, tiene que pasar desapercibido, que no se vea, sino que lo importante es el paisaje, ¿no? Que no haya otra cosa que compita con el paisaje. Pero por eso también, y yo creo que progresivamente en el Cabildo, no sé los compañeros ahora que están, ¿no? En la etapa anterior que yo estaba, pues yo he visto un progreso también con respecto a las etapas anteriores en el tema de la coordinación. Es decir, para mí es importante que Reserva de la Biosfera, que es un área que la ponemos como consejería, bueno, está bien que haya, y además que haya un consejero de Reserva de la Biosfera, es importante, pero tiene que estar en todas las áreas, tiene que ser transversal. Sí. Entonces, toda actuación que hace obras públicas, comercio, sanidad, tal, tiene que mirarse y tiene que tenerse ese informe, ¿no? Aunque sea tal, oye, a ver, ¿qué dice Reserva de la Biosfera? Porque claro, ahí con toda su buena voluntad, me imagino que Geoparque creo que lo lleva la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? O no sé qué consejería, pues con toda su tal, oye, tenemos que publicitar eso, vale, bien, perfecto, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el plan insular, vamos a ver lo que dice la estrategia Lanzarote Reserva de la Biosfera, porque tiene que estar coordinado, porque si no, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, y tenemos entonces un cabildo, que ese sí era el cabildo que existía antes, donde eran compartimentos estancos. Puede que todavía tengamos esos pequeños vicios todavía, pero hay que ir en la línea esa, en la línea de que sea solo un cabildo y cualquier actuación que hace cualquier área del cabildo debe estar informada, supervisada por Reserva de la Biosfera diciendo, ¿está en la estrategia Lanzarote 2020? ¿Está en la estrategia? Bien, perfecto. Pues a mí lo que más me sorprende es precisamente eso, la descoordinación, ¿no? Porque vamos a ver, y me hablas de un cabildo, Juan Antonio, viejo, pero es el de ahora. Es decir, a mí me sorprende que haya una estrategia, que haya una Reserva de la Biosfera, que haya un informe, un documento que se llama, no, pero y además el BioCrit, que es un estudio crítico sobre el paisaje, que cuando lo vinieron a exponer los técnicos, que son profesores de arquitectura, de paisajismo, en fin, de tal, decían una cosa que es verdad y que sí, seguramente que nos pasa a nosotros cuando viajamos y tal, que es que el ojo es de los órganos o de los elementos del cuerpo más flexibles, aunque no lo parezca, ¿no? Es decir, si nuestro ojo se acostumbra a determinados impactos, la generación siguiente ya lo verá normal. Y nos pasa, o sea, que nos vamos a determinadas islas y vemos determinadas cosas, a nosotros los lanzaroteños el Gran Hotel es ejemplo, ¿no? Nos impacta, ¿no? Cuando vamos a otras islas, pero la gente de esas islas lo ven ya normal, ven normal las vallas, ven normal los coches a los lados de las carreteras, ven normal los taponazos al paisaje, ¿no? Y en Lanzarote, en los últimos años, entre los pivotes de determinadas carreteras, los radares para controlar precisamente en los paisajes más genuinos de la isla, es decir, uno a la entrada del Parque de los Volcanes y otro enfrente al Volcán del Cuervo, y otro en las salinas de Janubio y otro en la Jeria. La obra que se hizo en Los Clicos, con un vallado con madera, que allí sí que no pega la madera pega en el Teide, pero no pega en un paisaje volcánico. Es decir, hay una serie de impactos y ahora se le coloca otro más,
que si los dejamos pasar y si entendemos que son pequeñas cosas, al final, dentro de unos años, o las actuaciones concretas que se terminan haciendo en centros turísticos y tal, que dentro de 10 años esta isla no la reconocerá nadie, pero nos habremos acostumbrado a vivir en ella. Y esta labor me parece importante que la hagan entidades como la Fundación o entidades de la sociedad civil o partidos políticos que estén con el foco puesto a eso, porque Lanzarote es ante todo paisaje, no solamente porque lo proyectamos al exterior, es decir, porque es una de las cosas que vendemos como destino turístico, sino porque es parte de nuestra identidad. O sea, nosotros nos enorgullecemos, nos sentimos más lanzaroteños cuando vemos determinados paisajes sin esos elementos que lo Lo de la distorsionan. carretera de la Jeria es, yo creo que es una de las imágenes del fracaso político de Lanzarote y de la ridiculez política más absoluta, porque la carretera, cuando se planteó hacer una carretera nueva, que hacía falta hacer algo allí, porque hacía falta, porque aquello estaba hecho un cromo, la carretera esa, el Cabildo quería hacer una cosa muy gorda, ¿no? Aquí ya sabes tú, todo muy grande, muy colorido, muy tal, y la Fundación César Manrique recomendaba que fuera una carretera de tráfico lento, pues para que se prevaleciera el paisaje, para no sé cuánto. Y el Cabildo, una cosa rápida, para que las guaguas vinieran de Playa Blanca hasta Jameos, ¡yum!, zumbando para allá, para arriba, y pudieran regresar a Fretolsen de por la tarde. Y así estábamos. La Fundación se trajo a Leo Bassi para hacer una performance con la guagua. Se cabreó muchísimo el Cabildo de Lanzarote, mandaron una carta a la reina de España, un vídeo muy desagradable que hizo entonces el consejero de Cultura de Paco Cabrera, recuerdo, una cosa insultante hacia la Fundación. Bien, de acuerdo, para no extenderme más. Y hubo un entendimiento, ni carretera lenta como quería la Fundación, ni esa cosa gorda y rápida como quería el Cabildo. Hicieron lo que hay ahora, una carretera ligera. Pum. Ahora viene tráfico y dice por aquí a 60 y te pongo 2 radares para controlarte. Es decir, carretera lenta. Pues ya está. Ponemos la carretera y ponemos los radares que también Nos hubiésemos impactan. ahorrado un buen disgusto, un rato de debate, Tienes que un vídeo, la coordinar. reina no podía haber Y leído después eso. también, también tienes que coordinar, en este caso, pues las diferentes leyes, ¿no? Es decir, a veces también tienes que ver si prevalece la seguridad, ¿no? Me refiero en Y cualquier agachar las actuación. orejas a veces, Porque Juan vamos te dice, Antonio, oye, porque la hay seguridad. instituciones que no les gusta nada que les digan cosas. Hay políticos y políticas en general que cuando les dices algo se lo toman muy mal y se amulan. Sí, O sea, también. No tenemos esa cultura de escuchar y hay que escuchar a todas las opiniones, debatir, como tú decías, ¿no? Intentar llegar a consensos y en lo que estemos de acuerdo. Yo se lo dije una vez a eso un alcalde hace poquito que le señalé una cosa que estaba mal. Como hoy, por cierto, me han dicho a mí, y está ya publicado, que la calle Tenderete se ha hundido un poquito más, ¿no? A la altura del paso de peatones de la farmacia, está ya 15 centímetros más hundida. En fin. Bueno, pues Argana más alta era el lema. Sí, Argana más alta. Pueden aprovechar para hacer el metro, al menos ahí ese tramo, ¿no? Que descongestionaría tanto que nos preocupa el hospital y todo el rollo. Pues le dije a un alcalde una cosa que estaba mal. Se cabreó conmigo, ¿te puedes imaginar? Y cuando le dije, vamos a ver, digo, si cualquier ciudadano te dice esto está mal, te está haciendo ganar las próximas elecciones. Coge, lo mandas a arreglar, te sacan la foto con eso arreglado y la medallita para ti, pues no. Se amulan, como que, ¿cómo les van a decir a ellos algo? Y además se lo estás diciendo por el canal adecuado, no es que hayas ido a un medio de comunicación y sin decirle a él nada, dice, mira, es que... No, dice, oye... Lo que hay que por hacer es donde- darte las gracias. Mira, esto está mal. Pues mira, gracias que te diste cuenta, que a lo mejor yo no me he dado cuenta todavía, claro. lo voy a arreglar. Lo más- Y encima agradecer. Claro, te digo, si tuviera que ir yo con el pico y la pala, a lo mejor sí que me cabreo. Dice, venga, espero, mando a la cuadrilla, lo arreglan, voy yo, me saco la foto, ¿no, Benjamín? Pum, pum, fotillo. Pero el tema de la seguridad, que es otro asunto que es verdad, es también algo que se puede resolver. De hecho, hemos tenido debates, vamos, que se ha planteado en comisiones de que tiene que ver con el tema de obras públicas y demás. Lo que te dicen los ingenieros del Cabildo efectivamente es que con la legislación actual, lo que pasa es que la que se está aplicando es la legislación general del Estado, que lo que piden es una ley autonómica, que el Parlamento de Canarias tiene capacidad para hacerlo, incluso un decreto del gobierno canario, para que en determinados paisajes o rutas paisajísticas o espacios naturales y tal, se pueda cambiar determinados elementos. Es decir, claro, es que tú no puedes pensar con la mentalidad de una carretera que sale de Madrid y va a Toledo. Tiene que haber algo que ya que existe, lo que ha dicho Benjamín antes y que yo lo he visto, subiendo al Teide. Bueno, también. En luego muchos tiene- tramos y los luego, claro. quitamiedos son de madera, de esos de amarrar caballos, ¿no? Y después Efectivamente, también... y están homologados y están... Tiene que es haber decir, algo al final, ya. yo lo que pienso, o lo que veo, o lo poco que he aprendido en estos años de política, es decir, es la voluntad de la gente de hacer las cosas de una manera. Es decir,
Lo que, por ejemplo, no te puede saltar es que la dirección a lo mejor de tráfico te está diciendo, oye, pues tú necesitas una determinada seguridad y necesitas pues poner radares, pues poner vallas o ¿cómo se llaman los Quitamientos. Guardias muertos. Los guardias muertos. Oye, pues necesitas, pues si tú sabes que tienes que poner guardias muertos, que tienes que poner determinadas cosas, pues al final lo que tienes que hacer es trabajar para, si estás en un paisaje que es natural, oye, pues adecuarlo a crear el menor impacto posible. Correcto. Única Y exclusivamente. coordinar todo eso. Pero Y lo que avisar- pasa es que muchas veces pues les da igual, oye, pues ponlo, y Además, voy a seguir ahora- con lo mío, que vienen elecciones y todo. No, pero ¿sabes también lo que pasa? La comodidad de los ciudadanos, que queremos... De ciudadanos no, será del político en este caso. No, de la comodidad del ciudadano, y me incluyo en lo que tú quieres ir por una carretera y llegar lo más rápido posible al punto donde vas. Entonces los ciudadanos les demandan muchas veces a los políticos que no quieren radares, que quieren una carretera rápida, y la realidad es que por llegar 10 minutos bueno, más pero- tarde nos acaba el mundo. Sí, bueno, pero y todo hay bueno. hay lugares en los que las carreteras tienen que ser carreteras lentas porque son carreteras paisajísticas. Entonces hay que lidiar con todo eso, respetar el paisaje, poder disfrutar de él, darle comodidad a los usuarios y que los usuarios tengan conciencia de que por la carretera a la que van, esa carretera es la adecuada con esa velocidad para ese sitio. Y todo eso es una labor de concienciación, al fin y al cabo. Y en salvo todo- que te y pares en a todo tomar un caso- café, dudo que haya un tramo en Lanzarote donde llegues 10 minutos más tarde que el coche que te precede. Desde luego, es que sí. Y en todo caso, Es que además que Porque Lanzarote- muchas veces lo ves en la autopista, que te adelanta algún chaval así medio, Y luego- que se cree Carlos Sainz, te adelanta. Y luego estás y- detrás de él. y después lo ves en el semáforo en rojo en la entrada de Arrecife y dices tú, pero bueno. O en la rotonda de Puerto Calero y dices, mira tú. Sobre todo en Quería- una isla quería como llegar la antes, nuestra, ¿no? sobre todo en una isla como la nuestra, que la distancia es mínima y que en media hora te pones prácticamente en todas partes. Todas O sea, partes, que sí, no hay necesidad de ampliar a más carreteras, a más tal, ¿no? Lo que pasa es que... Y el detalle es que en el caso que se pueda coordinar todas las diferentes leyes que hay, bien, y si no, priorizar. Y la prioridad está en, por ejemplo, hay, además que te decía, de la seguridad, una nueva, que hay que pensar, que es la accesibilidad. La accesibilidad, es decir, hay personas que no pueden disfrutar de unos determinados paisajes o determinados sitios porque no pueden acceder, ¿no? Entonces, esa es importante también, la seguridad, y después ya vemos el tema de patrimonio histórico, medio ambiente y lo demás, ¿no? Pero Yo el otro día si la lo podemos comentaba- consensuar todo, mejor, ¿no? Lo de la transversalidad en las administraciones. Sí, Yo lo cuesta, dije, cuesta. yo lo dije el otro día con el tema del Día de la Mujer y los carnavales, que había actos de carnaval el Día de la Mujer, San Bartolomé lo rodó para el día 15, Tías optó por poner un par de lazos violeta en el concierto de Carliños Brown y tal, pero digo, este tipo de cosas, la Concejalía de Igualdad, pues tiene que ser consultada, ¿no? Para eso. Pero no solo para que no se solapen manifestaciones con actos festivos, sino también pues porque, por ejemplo, la mitad de las personas que actúen sean mujeres, tener eso en cuenta, ¿no? Feria del Libro, ¿cuántos libros se van a presentar? 8. Pues que la mitad sean mujeres. Cantantes en San Ginés, ¿cuántos va a haber? 16. Pues que la mitad sean artistas femeninas, en fin. Tener un poco... Candidatos. Pero se lo comenté justamente... Cabezas de lista, tal. Se lo comenté a una concejal de un ayuntamiento, esto, y me dijo, claro, pero podríamos empezar porque pusieran personal técnico en la Concejalía de Igualdad, que no tengo a nadie, que estoy yo sola. En eso hay veces pues que- ya me callo. Que la gente, o sea, que la sociedad afortunadamente está yendo más rápido que a veces las instituciones o las estructuras políticas y organizativas. Digo porque yo antes no me fijaba en eso y ahora sí, yo ahora veo una mesa y no veo una mujer. Pero ya por una cosa, pero, o sea, ya es que simplemente a la vista, ¿no? Es como, oiga, si son la mitad de la humanidad, como algo está fallando ahí, no es que bueno, puede pasar en alguna ocasión que todos sean mujeres o que todos sean hombres por alguna casualidad, ¿no? Pero cuando ves alguna realidad que debería ser plural o reflejo de la sociedad en la que tal. Es como cuando yo vivía en Perú y veía un determinado ambiente en que todos eran rubios, decía, aquí falla algo, porque lo que pasa es que en esta sociedad la mayor parte de la gente es de otra manera, ¿no? Ahí hay algo de racismo posiblemente, ¿no? Entonces, pues en un espacio en el que de repente no haya mujeres, y en eso yo ya hasta los ojos me empiezan a atar. Cuando eso no ocurre desde el punto de vista institucional, pues también algo está fallando. O sea, cuando tú organizas por ejemplo, un evento y no tienes en cuenta la cuestión de género, o peor todavía, es 8 de marzo, que ya se ha institucionalizado, ya afortunadamente es un día importante para todos nosotros y nosotras porque es ese día en el cual reivindicamos la igualdad y lo dejamos como algo secundario o no planificamos que ese espacio que estaba ahí se debía celebrar la manifestación o tal, ahí ya como que rechina el que esa institución no está a la altura de la sociedad, que ya empieza a mirar con esos ojos, como si dice la gafa de color violeta, pues eso, ¿no? Ya, pero luego criticas cuando ves a Pablo Casado haciendo un discurso rodeado de mujeres.
Claro, porque te habla del solo. No, pues no. Habla del solo. Tampoco de cortinas que tampoco nos las pongan, ¿no? O sea, ¿Cómo era en un periódico cómo las llamaba? de florero, ¿no? Bueno, Atrecho. lo último de Pablo Casado, no sé si lo vieron, y del Partido Popular, es darle papeles a las mujeres inmigrantes que dan En los niños en adopción. sí. Me parece Vamos. algo... Pero eso es así. Él dice que es víctima de una fake news, de Yo no de sé un, si de una un troleo, como yo se no dice sé si ahora, un ¿no? troleo, si una fake news. Joder, sí que Pero llegó lejos la eso fake news, pues lo sacó todo el mundo. vamos a darle la duda, a mí me parece... Hombre, imagínate. Vomitivo. Señora, ¿quiere usted ser Vomitivo. libre? Denos el hijo y ya se puede ir. Sí, es que es una cosa increíble. Es el túnel estoy viendo el túnel del tiempo hacia atrás, o sea, el túnel hacia el pasado, con esta derecha que nos está tocando soportar. Se viene, Claro, se viene. pero es que, o sea, es terrible, ¿no? Y eso de las fake news, o sea, yo cuando veo una noticia que dudo si es cierta o no, primero veo si es el Mundo Today, si es eso me río y ya luego veo, y si no, busco otros referentes, pero vamos, una noticia que publicó de la izquierda a la derecha todos los medios de comunicación en el día de ayer, o sea, lo vi en la SER, sí, pero- lo vi Y en... además, cada vez que hablan lo empeoran. Cada vez que Exacto. intenta solucionarlo lo van Pero claro, empeorando. a lo mejor entra dentro de su propia lógica, porque tiene una cruzada como si realmente la inmigración fuese siempre negativa, o sea, tiene una cruzada con la inmigración, cuando en algunas realidades, como por ejemplo el tema de la infancia, los inmigrantes son necesarios. Eso la gente lo tiene que saber. O sea, si fuera por nuestra tasa de reposición, la que nuestras personas, nuestras parejas, nuestras familias tienen, esta sería una sociedad que dentro de poco no podría pagar jubilaciones a la gente. Porque es que no tenemos hijos y eso es muy difícil de cambiar. Eso es digamos, un comportamiento social que tiene ya una historia, que tiene que ver pues, con la cantidad de responsabilidades que tienen las mujeres, que ya se han salido de la casa. Es decir, vivimos en una sociedad diferente y retomar eso, o sea, yo estoy convencido de que la gente de mi generación no va a ser mi abuela, no va a empezar ahora de repente a tener 5 hijos. Claro, entonces, ¿cómo unes esos dos discursos de en contra de la inmigración, pero a favor de que las mujeres tengan hijos y no sé cuánto? Las mujeres migrantes. ¿Y qué hacemos con las mujeres migrantes? Nos gusta el chiquillo que lo damos en adopción y le dejamos aquí un tío. O sea, es una locura, pero entra dentro de esa lógica. Y después, ¿ustedes se acuerdan cuando llegó el congreso en el que él se proclamó presidente del Partido Popular a favor de la vida? Estamos a favor de la vida y de la vida. Estás a favor de la vida de unos niños y de la muerte de sus padres. Bueno, oye, tenía aquí un tema apuntado porque como viene Mario Pérez todos los viernes, tenía un recado que darle de una persona que me lo transmite y yo me debo a las personas, pero bueno, es lo mismo, porque Pues tú lo haré yo, estás en la oficina me de toca a mí, educación me toca. también, te la llevas tú. La destila, Sí. ¿qué pasa? ¿Que ya vamos a ser abril casi? Bueno, pues la información que yo te puedo dar, porque y además es una información pública, es que el Seila Destila tenía en un principio 24 meses de ejecución, en 2 años se hacía. La verdad que la empresa que se le adjudicó el tema del Seila de Destila, estamos muy contentos de la Consejería de Educación porque lo ha hecho bastante bien y en los plazos. Es decir, el Seila de Destila hubiera estado terminado. Bueno, estuvo terminado en esos plazos, en 2 años, y empezó fue casi al empezar yo, es decir, en 2016, sí, pues finales del 2018 estaba terminado. Lo que pasa que el Ayuntamiento de Arrecife solicitó que en este caso a la consejera y a la directora general, y la consejera y la directora general pues lo aceptaron, que se techara la cancha. La cancha deportiva está arriba, no está abajo. Es decir, lo que está abajo es un patio, está separado el patio infantil del patio de primaria, pero la cancha deportiva se puso en la parte de arriba porque tiene su ascensor, ¿no? Esa cancha se pidió que se techara. Según la normativa en educación, las canchas techadas o pabellones, que le podemos decir, solo son para institutos. La normativa, el mínimo es en los colegios no, pero ustedes saben que también ha habido pues, unas propuestas, e incluso llegaron al Parlamento sobre el tema de poner sombra, ¿no? De ir poniendo sombra en todos los sitios, porque la verdad que el sol aquí pega, ¿no? Ya está pegando en estos meses. Y a mí pues, me parece imagínate, mejor que hasta el 30 de techen junio, una cancha que no que pongan las o un sombras que más- están poniendo, sí. que estéticamente queda un poco... Sí, pues bueno, un se poco feo. accedió y entonces eso significó un modificado de obra donde se hizo por el arquitecto y la empresa y se le pasó al Ayuntamiento de Arrecife. Lo que sí es cierto, y no quiero ahí pues ni echar culpas a nadie ni nada, lo que sí ha habido es un retraso en esa licencia por parte del Ayuntamiento de Arrecife para hacer ese modificado, al retrasarse porque la empresa la verdad que ha ido cumpliendo. Por ejemplo, ahora tiene también un plazo de finalización de ese techado, que ya lo empezó, porque ya tiene ya la licencia, pero podía haberla tenido un año antes, ¿no? Es decir,
se ha retrasado. Entonces, eso ha provocado que no se abriera en el tiempo que se tenía previsto, que era pues a finales del 2018, en el curso este, ¿no? Por ejemplo. Y ahora pues se está diciendo que a lo mejor finales de abril, principios de mayo, es el plazo de ejecución que tiene la empresa, a ver si lo cumple. Por tanto, también se había planteado la idea de hacerlo en Semana Santa, de abrir en Semana Santa, pero eso significaba un cambio y estamos en fechas muy tal. Pues al final, y además también que falta otro detalle, son los accesos, ¿no? Es decir, nosotros desde la consejería, nuestra responsabilidad es hacer el centro, ¿no? Pero el tema de la acera hacia afuera, eso es una responsabilidad del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que decidir y ordenar aquello para saber por dónde entran los niños, por dónde salen y con las máximas tal. Eso todavía tampoco se ha hecho, está pendiente, pero esperemos que se haga en los próximos meses y que en septiembre pues puedan estar los niños ya y hacer el traslado, que el traslado se hace rápido. O sea que este curso ya lo damos por perdido. Yo creo que sí, por los datos que tengo va a ser muy difícil porque... Primero se habló después de Navidad, lo dijo aquí Mario Pérez, pero luego hubo una reunión del Consejo Escolar y toda la comunidad educativa se avino a abrirlo en marzo, por ahí más o menos. Es que el retraso ha estado en las licencias, porque la verdad, y hay que decirlo, o sea, yo digo los datos objetivos, ahora no me voy a meter con nadie ni voy a poner nombres ni apellidos, pero lo que está claro es que al retrasarse las licencias por parte del Ayuntamiento de Recife, pues hace que la empresa no pueda empezar a trabajar y la empresa después sí ha cumplido los plazos de ejecución, si se le ha dicho, oye, 24 meses, en 24 meses se lo destila, estaba hecho, lo podíamos haber abierto. Después vino lo del modificado, pues ya otro retraso, porque también se retrasa la licencia, pues ahora es finales de abril. Ya no podemos porque vamos muy justito para Semana Santa está sobre el 15, no vale la pena y incluso yo creo que ya la comunidad educativa, los padres y tal, ya lo saben, lo han asumido, lo que pasa que también lo que quieren es una certeza de que se habla en septiembre. Pero vuelvo a decir, y lo pongo sobre la mesa, hay otro dato, ¿no? Y lo digo objetivamente, los accesos. Y los accesos no es competencia de la Consejería de Educación. Lo digo claro para que todo el mundo lo sepa, porque después empezamos que, oye, que no, es decir, yo creo que la Consejería de Educación y la empresa que se lo ubicó ha cumplido. Estamos hablando de licencias y estamos hablando de accesos. Y los accesos de la acera hacia afuera y carretera es Ayuntamiento de Recife. Que nos digan por dónde entran los niños y por dónde salen, y con la máxima seguridad, porque si no, pues no abre, porque la Consejería de Educación no va a abrir un sitio donde no tiene esa garantía. Antonio, cuando una persona, para explicar que un colegio no se abre, necesita más de 5 minutos para explicar que han habido modificaciones, que no has planificado crear los accesos, que has modificado el proyecto y que estás echándole la culpa al colegio. Mira, eso pasa como en Playa Blanca. Que no se abre la guardería, que no se abre la guardería, porque planificaron una guardería y no pusieron el acceso. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que este es el gobierno de Canarias. Benjamín, voy a ser demagogo. Este es el gobierno de Canarias. Este es el gobierno de Canarias como siempre. Lo que te acabo de decir yo es lo que tienen que hacer las personas lo que pasa es que en Coalición Canaria hay unos... No, pero lleva 5 minutos hablando. No, porque te he informado técnicamente, me ha preguntado. Pero ahora me toca a mí, ¿no? Un padre me ha preguntado, entonces yo le informo técnicamente, porque me gusta explicar las cosas. Ahora, puedo hacerlo más fácil, más rápido, más demagógico. La culpa del Ayuntamiento de Recife. Y la culpa del PSOE. Y la culpa del PSOE. Acabo. Claro, hombre, porque en esta mesa cada uno de ustedes está a cada momento poniendo nombres y apellidos. Coalición Canaria, el gobierno de Canarias, Pedro Sainz, están poniendo con nombres y apellidos, cosa que yo no hago. Yo explico técnicamente lo que es y de una forma lógica. Pero como quieres que ponga nombre y apellido y quieres que ponga la culpa del Ayuntamiento de Recife y del PSOE. Bueno, ¿Sabes lo que te pasa? Paz, ¿alguien bueno, si yo estoy tranquilo, quien está acelerado... No, acelerado no, pero mira, que me digas a mí que tardo 5 minutos. Claro que sí, porque hay que explicar las cosas bien. ¿Sabes lo que te pasa? Que el colegio de la Destila, como es competencia de ustedes, del gobierno de Canarias, están un poquito asustados porque, claro, ahora tienes al candidato HD y esos nervios que les están entrando porque las cosas no les están saliendo bien y porque están haciendo cositas que no gustan. Eso es lo que pasa. Y ahí están tus nervios. Bueno, no pasa nada. Pero los nervios que tienes tú... Poniendo nombres y apellidos. ¿Sabes qué tiene que ver HD en este tema? Que los nervios que tienes tú... HD es consejero que los nervios que tienes tú y que no controlas ahora, es lo que le está pasando al resto. ¿Alguien del PSOE en la sala? Porque es que a lo mejor hay alguien del PSOE. Bueno, quédate con la que te guste más. La versión de 5 minutos excesiva para los oídos Benjamín, porque oye que se me durmió. O la corta que acaba de hacer. O coge la otra, que es la última, la que le gusta a Benjamín, nombre y apellido. Bueno, traslado la pregunta a Ariagona, ¿qué versión te gusta más?
La versión que me gusta más es la realidad, esa es la versión que más me gusta. Y como ya estoy tan cansada de que le echen la culpa al PSOE de todos los males, porque Coalición Canaria en eso es una experta, en bombardear el Ayuntamiento de Arrecife, en sacar a sus concejales del Ayuntamiento de Arrecife para hacer una moción de censura a la alcaldesa socialista y colocarlos a todos primeros en los sillones, en eso Coalición Canaria sí que es una experta, pues a lo mejor también podría ser una experta en hacer el colegio y acabarlo cuando lo tiene que acabar, los accesos. Resulta que ahora me vas a decir a mí que el que hizo ese proyecto no sabe por dónde se entra y por dónde se sale de ese colegio. Vamos a ver. Ese proyecto se ha hecho, lleva el tiempo de ejecución que lleva y no les echen las culpas a otro de lo que es responsabilidad de ustedes. El Partido Socialista tendrá la culpa de cosas que haya hecho mal y ustedes tienen la culpa de las cosas que han hecho mal. Pero que todo sea culpa del Partido Socialista es como cansino y aburrido y la gente está cansada de escucharlo. Yo estaba tratando de saber cuándo, si ya se llamaba La Destila o todavía era Generalísimo, cuando se empezó con esta historia, porque es que de verdad, y estaba mirando hemeroteca, comienza el derribo de las casas del Colegio de La Destila, que se acuerda que además las casas se empezaron a derribar después de un pleito en el que había una persona que estaba viviendo allí, es decir, que ya venía con retraso y fue en el año fecha es, 2003. ¿Quién estaba en la Consejería de Educación del Gobierno canario? Me da que el Partido Socialista en ese momento no estaba, era la época que estábamos. Vamos a poner nombre y apellido. No, Pero- no, sí, pero no, sería que yo no, presidente- yo no miro Consejería de Educación. no miro para partido. Era el PSOE. Digo que 23 años, ¿cuántos años lleva Coalición Canaria en la presidencia desde del el Gobierno de Canarias? 93, creo, 30 ¿no? años. 25, desde 1993. 2015 cogemos nosotros la consejería Vale. Bueno, pero y en 2 años, más allá del en tema, 2 años está ahí el 6 la destila. Debe ser el único sitio en el que la responsabilidad no es del presidente. Porque lo único que escucho es que en el Ayuntamiento de Recife, haga quien lo haga, sea el concejal del partido que sea, la responsabilidad de la alcaldesa. Bueno. Debe ser en el Gobierno de Canarias donde la responsabilidad no es del presidente del gobierno, sino del que estaba en la consejería. Gobierno de Canarias que llevan ustedes gobernando 30 años. Colegio de la Destila que llevamos esperando por él ya no se sabe ni cuánto, por favor. Y la culpa es del Partido Socialista. Es que no engañen más a la Bueno. ciudadanía. más allá del tema de No, los no, si la partidos, yo lo que ciudadanía es quería, tonta, más ¿no? allá del tema de los partidos, lo que digo es que desde 2013 la verdad es que le han puesto poco entusiasmo a esto. Y más allá de eso, se puede entender los retrasos de la pérgola, del no sé qué, del no sé cuánto, pero sobre todo a mí lo que he echado de menos es que si había una mínima previsión de que esto iba a ser para una generación, porque es una generación entera o más que ha pasado por ese centro, que empezó a estudiar, porque si hablamos de 2013, que empezó a estudiar y salió en ese centro, no ha podido hacerlo en las condiciones en las que están ahora mismo, por lo menos hasta lo que yo conocí hace unos años. Me refiero, los barracones, porque un colegio no es solamente un aula, que los barracones luego dice, a veces fallaba el aire acondicionado, no sé qué, pero ya no me refiero a eso. Un colegio es un centro educativo, es una biblioteca, es un salón de actos, es un sitio donde pueda, entonces, hubo que haber pensado en esa comunidad educativa, en esos profesores y sobre todo en esos niños, en esos padres, para generar un espacio de pleno confort en el que poder dar las clases. Venga, que nos vamos. Que No, ya es la rápidamente, hora- mira, para un poco de información, Tomás, es decir, estoy de acuerdo contigo, es decir, a lo mejor, en vez de haber tirado ese colegio y trasladado a los chicos en educadores, que no lo hizo la Consejería de Educación de Coalición Canaria, sino lo hizo la Consejería de Educación del PSOE, que es el que decide eso y el que lleva todo eso del 2013, porque a la muerte, ¿sabes cómo se podía haber hecho? Otra fórmula. Haces mitad de colegio en una parte, vas haciéndolo, y en la otra parte vas poniendo al resto de alumnado. Es decir, puedes hacerlo por fase. Se puede hacer. Y no hacía falta tirarlo de golpe, o incluso se podía hacer reformas, porque había el colegio no O estaba haber tan nombrado mal. a Narciso de ¿Me Bedel, y así entiendes? ya lo hubiésemos Entonces, podido empezar mucho el antes. tema es que cuando nosotros llegamos a la consejería, que es lo que te puedo decir yo, que es 2015, encontramos eso. Además, yo me acuerdo que los primeros padres que nos pidieron reunión fueron los de la Vestida. Y le dijimos, mira, nosotros lo vamos a intentar, y les decimos cómo está la situación. La situación que tal, que no había nada, solamente un solar allí. Por tanto, en 2 años hemos hecho el colegio, en 2 años, se nos ha pedido un modificado, lo hemos aceptado, y ahora todo se ha ido retrasando por eso, y espero que la competencia que le toca al ayuntamiento, porque Ariagona, lo que te digo es que el ayuntamiento ha estado en reuniones con la Consejería de Educación y se ha comprometido a sus accesos. Yo lo único que le digo es que intente hacerlo lo más rápido posible por el bien de los niños y niñas de ese municipio. Bueno, pues ya está. Hoy ha dado de sí la pregunta que me han trasladado y encantados. Que nos tenemos que ir ya, pero la encuesta esta semana, que tenemos que completarla. La mirada de César, esa escultura por suscripción popular que se va a erigir en Arrecife, en algún sitio de Arrecife, que firma el escultor Manolo González, Gran Canario. Me imagino que la habrán visto. Sí, muy bonita. Sí. ¿Les Muy gusta? bonita, sí, muy bonita. ¿Gusta? ¿Gusta también? La verdad ¿También que gusta? sí. ¿También gusta?
Pues mira, oye. Mira, Oye, nos vamos con el consenso. Estamos de acuerdo en algo. Nos podemos ir de viernes. Yo pienso que en muchas cosas podemos estar de Para acuerdo. culturas no fieras. No, hemos empezado también con consenso, ¿eh? Sí. Cambio y climático. terminamos. Bueno, pero el Partido Popular, lo del cambio climático, el Partido Popular no lo tiene En tan... buque, pero como no hay nadie del Partido Popular. de los del cambio. Sí, Vale, por eso muchas digo que si gracias. no hubiera habido un... Gracias, Juan Antonio. Gracias, Gracias, Benjamín, buen fin de gracias semana. a Tomás y a ustedes también. Enseguida nos viene a ver Jennifer Galán y después pues ya nos iremos de viernes, ¿eh? Como todo el mundo. Hoy, esta tarde, lo digo porque es una cosa muy chula, que a mí me gusta mucho, que siempre llevo a la Chinija, hace 4 años, bueno, 3, y este será el 4, carnaval tradicional en la Villa de Teguise, a las 8 de la tarde. Todo lo que se hace en la Villa de Teguise, en el casco de la Villa de Teguise, todo queda bien en ese lugar. Y el carnaval tradicional, pues también. Están los toros de Tiagua, los diabletes, los empolvaos, los buches, un grupo de carnaval tradicional de un pueblo, una comarca, un sitio de León, vienen también de otros de La Palma, o sea que... ¿Quién dices tú que viene? Esos, sí, mira, no me salía. Y es muy chulo, pues conoce otras tradiciones, te lo pasas bien, y bueno, pues está bien, y luego pues te echas algo por ahí en algún sitio de Teguise. Pues nada, todo esto yo se me paso gratis, que están mirando así de reojo. No, porque oye, mola, que a veces dices no sé qué hacer, bueno, pues doy ideas. Gracias a todos, hasta dentro un poquito. Volvemos.